Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a platicar sobre los programas sanitarios y el control progresivo y erradicación de enfermedades. Para esto, quiero ejemplificarlo con el tema de la peste porcina clásica en Guatemala, la cual estuvo presente desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2016. El proceso de erradicación de esta enfermedad tuvo tres fases, las cuales se denominaron fase de emergencia, fase de control y fase de erradicación. La fase de emergencia estuvo desde el año 2011, que se detectó en noviembre, hasta mediados del año 2012. La fase de control inmediatamente después hasta 2014 y la fase de erradicación, la cual fue desde mediados de 2014 hasta mediados de 2016. Un poco de la enfermedad. El virus de la peste porcina clásica es de la familia Flaviviridae, del género Pestivirus. Los cerdos y los jabalíes son los únicos reservorios naturales de la enfermedad. Se transmite por contacto directo entre animales y secreciones y excreciones y el semen y la sangre. El periodo de incubación es variable, pero puede estar desde los 2 días hasta los 14 días. Los signos que presenta son signos respiratorios, entéricos, nerviosos y la muerte súbita. La morbilidad y la mortalidad puede llegar incluso hasta un 100%. Como podemos ver, esta es una enfermedad multisistémica, lo cual su diagnóstico diferencial lo puede llevar a confundirse con muchas otras enfermedades que pueden afectar independientemente, ya sea sistema digestivo, respiratorio, nervioso o cualquier otra enfermedad que pueda presentar signos similares. El virus de la peste porcina clásica es un pestivirus, la cual en los porcinos produce la peste porcina clásica, y en los bovinos la diarrea viral bovina, y en los ovinos y caprinos la enfermedad de las fronteras. Esto tiene una importancia epidemiológica, lo cual nos lleva a prestar especial interés, ya que los métodos diagnósticos muchas veces pueden confundirse en estas enfermedades y pueden ser diseminadores también del virus. Puede darse la situación de la presentación de falsos positivos o falsos negativos en explotaciones. Y lo importante también de todo esto es que se puede dar la situación donde el virus se puede estar escondiendo en alguna de estas otras especies. El control progresivo de la peste porcina clásica en Guatemala inició el año 2011, en el mes de noviembre, cuando se detectó la enfermedad y se declaró oficialmente que Guatemala estaba ante un brote de esta enfermedad. Para esto se definieron la fase de emergencia, la fase de control y la fase de erradicación. La fase de emergencia. Ante una emergencia, si no se está preparado, todo será un caos o un desorden. Entonces, lo que se recomienda antes de una emergencia es tener todos los protocolos al día, los planes de emergencia y que se hayan realizado algunos simulacros anteriormente. Pero vamos a comentar cómo fue que se fueron ordenando las ideas en esta situación. Se tuvo que implementar el diagnóstico, se tuvo que realizar un poblado, se realizó una zonificación, se revisó la normativa que existía en ese momento, la normativa vigente y la nueva normativa que se tuvo que implementar para poder llevar a cabo el programa de erradicación. Se tuvo que revisar la estructura, si era suficiente la capacidad de los servicios veterinarios, si se podía contar con algunas otras estructuras de la parte privada o de la academia, y se tuvieron que revisar los planes de emergencia e implementarlos lo más pronto posible. También se llevó a cabo una vacunación de emergencia en lo que se comprobaba si la enfermedad estaba en una sola zona o había salido a más zonas del país. Y por último, también se tuvieron que hacer recursos, se tuvieron que hacer la gestión de recursos e insumos para controlar esta enfermedad. Entrando más a detalle, el diagnóstico, se tuvieron que establecer todos los mecanismos para poder llegar a tener las pruebas de rutina, las pruebas confirmatorias y las pruebas de oro. Ante una emergencia, es necesario ya tener implementadas todas estas pruebas, ya que si lo tratamos de hacer en el camino o no contamos con las mismas, entre más nos tardemos en resolver un problema o identificarlo, mucho más caro y mucho más difícil será resolverlo. El despoblado de los animales. Ya una vez identificado el diagnóstico y diagnosticaba que en Guatemala se tenía la peste porcina clásica, al tener nosotros los animales positivos, se identificaron los animales de la explotación y se procedió a realizar el despoblado.
Se tuvieron en cuenta muchas opciones, como podía ser el CO2 o la percusión, ya que fuera por perno cautivo o por un proyectil. También se había considerado el shock eléctrico. Pero debido a la gran población afectada y la gran población que estaba padeciendo y muriendo, se pensó en los métodos de percusión a través del perno cautivo. Cuando se habla de un despoblado, también hay que tener en cuenta todas aquellas situaciones que después, ¿qué se va a hacer con los cadáveres? ¿Cómo se van a despojar? Hay que tener en cuenta las medidas de ambiente de los países, hay que tener en cuenta los mantos freáticos, si es posible enterrarlos, si es posible incinerarlos y si se tiene la capacidad instalada para poder llegar a esas decisiones. Una vez ya identificado el problema en la zona o en la granja del brote, se procedió a hacer una zonificación. Esta zonificación se determinó una zona focal de 3 kilómetros, una zona perifocal de 5 kilómetros y una zona de protección o tampón de 10 kilómetros. En la zona focal se identificaron todas las granjas que pudieran o explotaciones que pudieran estar cerca de la zona del área afectada. Lamentablemente tuvieron que sacrificarse todos los animales que se encontraban en esta zona debido a la magnitud del brote, la cual había tenido una mortalidad de 14.000 animales en un periodo de 3 días y aún quedaban 17.000 animales enfermos con diagnósticos positivos. En la zona perifocal, la de 5 kilómetros, se tuvo que realizar vigilancia epidemiológica. Se investigaron toda la zona, todas las explotaciones que podían ser de factor de riesgo para la diseminación de la enfermedad. Se llevaron a cabo todo tipo de encuestas para determinar si en esa zona había compraventa de animales o si habían tenido contacto directo o indirecto con la granja afectada. Igualmente, en la zona tampón de 10 kilómetros se realizó vigilancia epidemiológica, entrevistas para ver si habían habido puntos de compraventa de los animales. En cuanto a la normativa, se realizó una revisión de la normativa actual en ese momento. Se realizó una actualización ya que Guatemala era libre de la peste porcina clásica para esas fechas y entonces no estaba permitida la vacuna. Los programas de vigilancia estaban solamente a su más mínima expresión y a raíz de todo eso se tuvo que realizar normativa nueva, la normativa de emergencia, la cual ya incluía el permitir la vacuna de manera inmediata, la medida de despoblación, todas aquellas fuentes que se pudieran para la notificación de la misma y atender la emergencia de la mejor manera, amparados en la ley. Bueno, ya teniendo la revisión de la normativa, se llevó a cabo la aplicación del plan de emergencia. Se tienen que identificar siempre los actores claves. No se puede trabajar solo ante una emergencia de estas. Los actores claves se pueden identificar como los que están relacionados entre el sector oficial, el sector privado, los organismos internacionales, socios comerciales y otros. No podemos descartar las pequeñas cooperativas, las gremiales de técnicos productores y en esto simplemente es echar a andar el plan, tener el conocimiento de qué es lo que hay que hacer, cada quien con sus responsabilidades y cómo se debe proceder ante esta emergencia. Luego de tener identificados los actores, haber actualizado la normativa, se procedió a una vacunación de emergencia. La vacunación de emergencia se aplicaron los criterios de aplicarle el biológico a la mayor cantidad de nichos susceptibles, o sea, animales no inmunizados previamente, en los que estaban en la zona afectada y las zonas de sospecha. Entonces, para este momento no existía vacuna que se produciera en el país ni cerca en algún otro país. Se dio la situación de que no se conseguía la vacuna y para vacunar toda la piara de un país que puede pasar los millones de animales, se tenían que hacer las gestiones con entes internacionales, con casas productoras de vacuna y se empezaron a ubicar las posibles fuentes de distribución de la vacuna.
En esta se dio la situación de que no se podía conseguir rápidamente. Había oportunidad de conseguirlo de países de Sudamérica, pero por el riesgo de contraer otras enfermedades como lo es la fiebre aftosa, se descartó esta oportunidad. Se solicitó a empresas en Europa si podían fabricar la vacuna, pero ellos tardaban 6 meses en producir el biológico y entregarlo a las autoridades guatemaltecas. Entonces, todas estas fueron las situaciones que se tuvieron que tomar en cuenta y superar de la mejor manera y lo más pronto posible para poder llevar a cabo el proceso de atención de esta emergencia. Afortunadamente, un país del Caribe tenía la disponibilidad de vacuna y no existía ningún riesgo sanitario para poderla importar al país. Entonces se introdujo y se empezaron a aplicar en todas las zonas afectadas y los animales susceptibles que se pudieron identificar en los salos de 3, 5 y 10 kilómetros de la zona afectada. Los recursos e insumos. Siempre esto hay que tener los stocks para poder atender una emergencia, ya que si empezamos sobre la emergencia, hacer las gestiones para poder tener todos los insumos, se nos pueden regar los problemas. Entonces, siempre es necesario tener todo el material necesario para una emergencia, lo que tiene que ver desde los equipos de protección básica, el equipo de toma y envío de muestras, el equipo descartable, para poder tenerlo todo listo y a la disponibilidad de los técnicos de campo. No podemos esperar a que los problemas nos alcancen para empezar a hacer todas estas gestiones, sino nosotros mismos podemos ser los diseminadores de una enfermedad. Material para la vacunación. Siempre es importante tener todos aquellos los descartables, mantener todo lo que tiene que ver con la cadena fría y los medios de transporte del biológico, para que nosotros en ningún momento estemos comprometiendo la eficacia de los biológicos. Siempre es una limitante el tema de los recursos que son de apoyo para la gente que está en el campo. Estos tienen que ser liberados de una manera ágil, eficiente y poder llegar lo más pronto posible a los lugares que se necesitan, como lo son el combustible, pueden ser los gastos de alimentación, los gastos de transporte, guías de envío de material, el correo o cualquier otro insumo que sea necesario para atender una enfermedad. Recordemos que entre más se tarde uno en atender una emergencia, más será el tiempo que se tarde en poder resolverlo. Ya entrando de lleno a lo que fue la fase de control, vamos a platicar acerca de lo que fueron las estrategias para definir la estrategia a seguir en todo el país, si se aplicaba o no se aplicaba vacuna en las áreas no afectadas o en las áreas afectadas. Definir también los contactos con los actores clave que involucraban al sector público, al sector privado, y la definición de las actividades a seguir, como fueron el censo, la vigilancia, los protocolos y todas las actividades que se tuvieron que planificar para poder atender la emergencia y tener un control de la enfermedad que fue la peste porcina clásica en Guatemala. La fase de control. Primero se planteó definir la estrategia. La definición de la estrategia tenía que cumplir con lo siguiente: que el virus no se saliera de la zona afectada y pudiera contaminar a otras zonas u otros países. También se hicieron alianzas con el sector privado, como eran las asociaciones de porcicultores, las gremiales, la academia, la universidad estatal, y también se tomaron la decisión de actualizar el censo, porque a ese momento solamente se contaba con un censo de población que había sido un estimado de un censo de versus un censo en la población humana, y el cual era una proyección de un censo de 10 años atrás. También, si íbamos a utilizar una vacunación, cómo se iba a realizar, de adentro para afuera, una vacunación en anillo, vacunación en qué aspectos de la producción o función zootécnica, si iba a ser solamente en hembras,
en áreas de engorde, en algunos departamentos u otros no. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá ahora y las estrategias que se llevaron a cabo de vigilancia epidemiológica activa, pasiva y todos los protocolos que se tuvieron que definir, replantear o afinar para poder llevar a cabo la vigilancia y todos los procesos del control de la enfermedad. Se dio un fortalecimiento del diagnóstico, se implementaron pruebas, se estandarizaron pruebas, se definieron o se reconocieron laboratorios nacionales, oficiales, regionales e internacionales. Y como no puede faltar, siempre se tiene que dar una revisión o una implementación de la normativa vigente en el país. Bueno, comenzando con la estrategia. Acá tenemos un mapa de Mesoamérica. Acá tenemos Guatemala, donde estaba la zona afectada. Ya lo podemos delimitar acá. Como ustedes ya conocen, los virus no reconocen fronteras, entonces se tenía que tomar una decisión lo más pronto posible para que el virus no fuera a salir de esta zona y contaminar a otros países. Vale la pena mencionar que para ese momento, en 2011, solamente Guatemala era el único país afectado desde Alaska hasta la región del Darién en Panamá. Entonces se tenía que tomar una decisión lo más pronto posible para que la enfermedad no pudiera salir de esa zona y comprometer los estatus sanitarios de los otros países. Se dio una actualización de la normativa. Se tuvo que derogar el acuerdo donde se prohibía la fabricación y la compraventa de vacuna de peste porcina clásica en el país. Anteriormente, en el año 2009, la enfermedad se había declarado ausente en el país y se había suspendido la producción y venta de biológicos en el mismo. Por lo tanto, en ese momento se tiene que aprobar la vacunación contra la peste porcina clásica en el territorio nacional mediante un acuerdo ministerial. Y estaba permitido y aquí nos teníamos que comprometer a que toda la piedra nacional pudiera estar lo más inmunizada posible para evitar la diseminación del virus. A ese mismo momento también, si ya se definen una política de vacunación de toda la piedra nacional, es muy importante tener el conocimiento del censo, el cual ya les comenté que no se tenía. Entonces, para ese momento se realizaban las vacunaciones y al mismo tiempo se iba adquiriendo el biológico por embarques completos de 100.000, 200.000 dosis. Y al mismo momento que se iba vacunando en todo el país, se iban censando cuántos animales habían de cada uno de los estratos, cuántos eran lechones, cuántos eran animales de engorde, cuántos eran reproductores, cuántos eran hembras gestantes. ¿Por qué? Y especialmente las hembras, si estaban cargadas o no estaban cargadas. Una de las recomendaciones del biológico era que no se aplicara vacuna a hembras en el último tercio de gestación, si no se podían producir abortos o momificaciones. Por lo tanto, esas hembras quedaban como nichos susceptibles al no haber sido inmunizadas. Entonces era muy importante tener el censo actualizado y saber dónde se habían dejado nichos susceptibles a padecer de la enfermedad para que en una vuelta posterior estas pudieran ser cubiertas y así tener el mayor porcentaje de cobertura de la piedra nacional inmunizada contra la peste porcina clásica. Bueno, ya tomando en cuenta que nosotros necesitamos de que esta que no vaya a salir de esta zona, ¿cuál era la estrategia que se tenía pensada en Guatemala para que no pudiera salir del país el virus? Entonces se definió este tipo de estrategia, una vacunación en anillo para proteger a los países vecinos, que esta frontera era el país de México, esta frontera es el país de Belice, Honduras y El Salvador. Entonces, el problema había sido identificado en el centro. Entonces, tomando acciones de este tipo, se aseguraba que el virus no iba a salir de este anillo. Se realizaba vigilancia epidemiológica constante y muy afinada en esta zona para asegurarse de que el virus no había salido de esta parte del país. El departamento del Petén, la zona norte, se mantuvo libre debido a que se conoce históricamente que no había reportes de brotes, siempre ha sido libre históricamente de la enfermedad y la ventaja es que solamente existen 2 vías de acceso a este departamento, lo que corresponde al 33% del territorio nacional y además no existe
población porcina significativa en esta zona del país, por lo cual en esta zona no se aplicó el biológico. Las acciones se concentraron de esta manera en esta primera fase del programa. Esta tuvo una duración de 6 meses y posteriormente se dio a una segunda fase de vacunación, la cual se enfocaba en aplicar el biológico en todas aquellas zonas que habían quedado pendientes la vez pasada para completar junto con esta zona y esta zona la mayor parte del territorio nacional en los siguientes 6 meses. Posteriormente ya se repitieron las campañas de vacunación cada 6 meses. Cada 6 meses se vacunaba la periferia y cada 6 meses se vacunaba el centro del país hasta completar 4 vueltas de vacunación para asegurarnos de que se vea cubierto la mayor parte de la población en el periodo de tiempo esperado para tener el control de la enfermedad. Se planteó al mismo tiempo llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Mientras se hacían los censos, se hacían las vacunaciones, también se fortalecía la vigilancia epidemiológica activa y pasiva. ¿Y cuál fue la estrategia a utilizar? En todo el país, para todas direcciones. Se trató de abarcar lo más posible que se podía. En cuanto a las acciones de vigilancia epidemiológica activa, se realizaron diseños de muestreos serológicos, diseños de muestreo para tejidos y se especializó en la vigilancia en los mataderos tecnificados y familiares. En estas zonas se iba a encuestar a los matarifes o a los rastros tecnificados que nos indicaran si habían encontrado lesiones compatibles A para poder seguir la cadena diagnóstica y llevarlo hasta el laboratorio. Se hizo mucha conciencia, mucha comunicación para lograr la cooperación de estos actores en lo que fue la campaña de control de la enfermedad. Recuerden de que siempre tiene que uno tratar de convencer a la persona con la que está la persona que está abordando, si no, por temor nos pueden a veces negar cierta información por X o Y razón. Y también se realizaban inspecciones en las explotaciones y se empezaron a hacer las evaluaciones de bioseguridad en las explotaciones. Con el fin de también poder darle asesoría a los productores en cuanto a las medidas de mitigación y a las medidas de bioexclusión de posibles entradas de virus a sus explotaciones. Con respecto a la vigilancia epidemiológica pasiva, se trató a la mayor parte posible de crear una creación de cultura de notificación y sensibilización del programa. Anteriormente no se conocía ni de la enfermedad ni del programa nacional. Entonces se tuvo que implementar una estrategia completa de comunicación, la cual se apoyó de cuñas radiales y se apoyó en las principales cadenas radiales del país. Y en Guatemala se hablan más de 23 idiomas mayas, entonces se tuvo que hacer la traducción a todos los diferentes idiomas mayas del país para que el mensaje pudiera llegar de que se estaba en una situación de emergencia y que se tenía que inmunizar a los cerdos, se tenía que vacunar a los animales y que por favor colaboraran. Estas cuñas radiales estuvieron en la primera etapa de vacunación para crear la cultura con los productores y que ellos tuvieran la confianza de que no se les iba a hacer ningún otro procedimiento que no fuera solamente la inmunización de sus animales. También se apoyó bastante con el material divulgativo, afiches informativos, volantes, trípticos de todo tipo y a todo nivel que se entregaban en las academias, se entregaban en los colegios profesionales, en las granjas, en las agremiales, en todos los que pudieran colaborar con compartir el mensaje de que Guatemala estaba en el control y la lucha de la peste porcina clásica. Se realizaban capacitaciones y sensibilización a estudiantes de las escuelas de formación agropecuaria, estudiantes en las áreas rurales, a médicos veterinarios oficiales y privados y a los productores tecnificados, semitecnificados y pequeños productores. Esto con el objetivo de llevar el mensaje del control de la enfermedad a lo más que se pudiera de la población, ya que todos pueden ser sensores de la misma, y bajo ese concepto fue que se incluyeron a todos los actores
para poder colaborar en los procesos de notificación que fortalecían la vigilancia pasiva de la enfermedad. Luego de eso, se pasó a la revisión y la creación de los diversos protocolos para la toma y envío de muestras de tejidos, suero, sangre, y aún así los quisimos llevar más allá para la solicitud de pruebas de laboratorio. A una prueba serológica se le iba a correr una prueba de ELISA, por ejemplo. A una prueba de tejido se le iba a correr un muestreo virológico, por ejemplo, un PCR, y los exámenes clínicos. Todo esto se fue normando a través de protocolos y capacitaciones al personal del programa. A nivel de laboratorio, se crearon y fortalecieron los protocolos de recepción y procesamiento de muestras en el laboratorio, los protocolos de atención a denuncia, desde cómo abordar a un productor hasta cómo tomar muestras e enviarlas al laboratorio. También nosotros nos apoyamos mucho en lo que fue la toma y envío de muestras a laboratorios de referencia. El laboratorio de referencia para ese entonces estaba ubicado en Nicaragua. Entonces, debido a la situación del país, debido a la situación de la enfermedad, también se tenían que tener protocolos muy estrictos para evitar la diseminación del virus a través del envío de muestras de un país a otro. También se llevaban a cabo la elaboración de informes semanales, mensuales, semestrales y anuales de cómo iban las vacunaciones, cómo eran los resultados o el comportamiento de la enfermedad a través de las diferentes curvas endémicas que se podían presentar. Y también se dio el fortalecimiento del diagnóstico. Para el fortalecimiento del diagnóstico se dieron la implementación de pruebas serológicas en los diferentes laboratorios, la implementación de pruebas virológicas y el establecimiento de un laboratorio de referencia nacional, que era el laboratorio oficial del Ministerio de Agricultura. Se reconoció y se fortaleció la relación con el laboratorio de referencia regional que estaba en Nicaragua en ese entonces, y se identificó el laboratorio de referencia internacional en Estados Unidos para el envío de muestras y la confirmación o descarte del virus en el país. Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta el momento, quiero retomar lo que han sido los antecedentes de la peste porcina clásica en Guatemala. La PPC fue diagnosticada en Guatemala por primera vez en los años 50. Luego de eso, en el año 2009, se declaró libre de enfermedad de peste porcina clásica en el territorio nacional, luego de haber sido aplicadas diversas estrategias de control y erradicación a la aplicación de diversas cepas vacunales. Se declaró libre el país de esta enfermedad, pero lamentablemente en el año de 2010 se dio un nuevo brote de esta enfermedad, donde se aplicó rifle sanitario en la explotación afectada, que había sido una granja de engorde, y automáticamente, luego de la eliminación de los animales, se recuperó el estatus de país libre. Pero en el año de 2011, en el mes de noviembre, se volvió a presentar un brote y el país se declaró endémico debido a la presentación de más brotes en el territorio nacional, y se decidió la introducción del biológico para su control, por lo cual Guatemala perdió el estatus de país libre de esta enfermedad. En el año 2012, en el mes de abril, se da la creación del Programa de Control de la Peste Porcina Clásica, apoyado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el cual, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Porcicultores, se tomó la decisión de hacer el equipo para la erradicación de esta enfermedad. Como ya les había comentado, la estrategia que se utilizó para el control de esta enfermedad fue la aplicación del biológico, y se dio una primera fase donde se vacunó toda la periferia del país, y una segunda fase donde se vacunó los departamentos de la zona del centro para poder evitar que el virus saliera del país. Se mantuvo la zona libre de Petén y se dieron los controles de vigilancia para que no se fuera a diseminar el virus hasta esta zona o para otro país.
La estrategia de vacunación se llevó a cabo a través de 43 semanas ininterrumpidas la primera vuelta. Se vacunó un total de 435.000 animales al mismo tiempo que se iba haciendo el censo, como les he comentado anteriormente, donde se habían censado alrededor de medio millón de animales, un total de 499.590 cerdos en todo el país. Al mismo tiempo que se iba censando, se iban realizando las vacunaciones. Entonces, acá podemos ver toda la población porcina que fue catastrada contra los cerdos que fueron vacunados por el programa de emergencia en Guatemala del 23 de abril al 28 de febrero de 2013. Entonces, si podemos ver, los números son muy similares y esta pequeña brecha que se encuentra en estos lugares es lo que les había comentado, que eran las madres que estaban preñadas al momento que los vacunadores visitaban las comunidades o los lechones menores de edad. Al mismo tiempo que se iba haciendo la vacunación, se dio la actualización del censo porcino. Como ya les he comentado, no se conocía cuántos animales había en el país, por lo que fue necesario levantar un nuevo censo, el cual pudiera servir para posteriores planificaciones para la compra de insumos para el control de la enfermedad. Se utilizó la técnica de estadística, de cuartiles estadísticos, para determinar en qué zonas existían más animales y en cuáles no. Se llegó a nivel de detalle para determinar en dónde estaban, en qué zonas del país habían más hembras y en qué zonas habían menos hembras, en qué zonas habían más animales de engorde y en qué zonas habían menos animales de engorde. Esto se hizo por función zootécnica, se hizo por departamento y a nivel de municipio en todo el país para tener el censo actualizado lo más completo que se pudiera. El programa también trajo muchos beneficios. Se tuvieron más de 100.000 familias beneficiadas que tuvieron en las primeras vueltas, tuvieron alcance al biológico, protegiendo a sus animales para que no padecieran de la enfermedad. Y también se generaron empleos directos e indirectos debido a las jornadas de vacunación, a las campañas de comunicación, a las capacitaciones. Fue un programa sumamente exitoso en la generación de empleos directos e indirectos. Y en el caso de los vacunadores, se llegó a contar con 336 vacunadores al mismo tiempo para ejecutar el programa. En el año 2013 se vacunaron más de medio millón de animales cuando eran las primeras vueltas de vacunación. Recordemos de que este programa tuvo varias vueltas de vacunación en todo el país para evitar dejar animales susceptibles o nichos susceptibles que pudieran ser replicadores del virus de la peste porcina clásica. Las vacunaciones en 2013 siempre estaban muy cerca los animales vacunados de los que se habían censados. Como les comentaba, siempre nos quedaban animales que eran cerdas gestantes o lechones menores de un mes. Recordemos que a esta etapa todavía están los anticuerpos maternos presentes, entonces no era producente aplicar antígeno biológico a un animal que que tenía anticuerpos maternos. Entonces fue por eso que se tomó la decisión de no vacunar a estos animales en las primeras vueltas de vacunación. Cuando se realizaban las programaciones, se habían dejado identificados los animales que no habían sido vacunados y estos ya entraban al proceso de vacunación. Acá tenemos una tabla comparativa de lo que fueron las vacunaciones de 2012 y 2013. Podemos ver que en la primera vez se realizaban las vacunaciones y se iban avanzando, se iban conociendo los caminos, se iban identificando los líderes comunales, se iban estableciendo los contactos y las ayudas con los vecinos para poder llevar las jornadas de vacunación. En el año 2013, el gobierno de los Estados Unidos dio una donación de 1 millón de dosis de vacunas. Entonces, con esta ayuda fue mucho más fácil poder llegar a todos los lugares del país y tomemos en cuenta que aquí ya se estaban dando las revacunaciones. Los animales que no habían sido vacunados en el año 2012 ya estaban siendo cubiertos para este año. Las coberturas que se lograron alcanzar a nivel nacional eran muy cercanas al 90%. Para estos años se tuvo el 89% de cobertura de vacunación
lo cual las autoridades en su momento definieron que era una cobertura aceptable. Se realizaron la identificación de los nichos susceptibles. Como ya les he comentado, no todos los animales eran vacunados debido a las especificaciones del biológico. Se iban identificando los vientres que no se habían inmunizado en las vueltas de vacunación por medio de los cuartiles estadísticos. Se hacía, como les he comentado, a nivel de país, a nivel de departamento, a nivel de municipio y a nivel de función zootécnica. Cuántos animales se habían encontrado, cuántos se habían vacunado, cuántos eran de engorde, cuántos eran reproductores, cuántos eran berracos, cuántos eran de descarte, para poder tener la mayor información posible para tener la mejor decisión acertada al momento de los procesos de gestión. También se vio mucho la necesidad de fortalecer la bioseguridad, tener programas de bioseguridad que se pudieran hacer conciencia a los productores sobre reforzar sus parámetros, reforzar sus ingresos, controlar el ingreso de personas, vehículos a sus explotaciones para evitar así que el virus pudiera entrar a sus explotaciones, ya sea a través de fómites de personas o por el reemplazo de animales. Siguiendo todas estas actividades que les he comentado hasta el momento, afortunadamente el último brote reportado de la enfermedad fue en el mes de octubre de 2012. A partir de ese momento se fortaleció la vigilancia epidemiológica, se reforzaron los esfuerzos para intentar encontrar circulación viral. A ese momento también ya se estaban implementando las pruebas de laboratorio, ya se estaba reforzando el diagnóstico, el cual también estaba orientado a titular los anticuerpos presentes por medio de vacuna y a diferenciar si el antígeno o los anticuerpos detectados son por la introducción de antígeno biológico en forma de vacuna o por el antígeno introducido a través del desafío de campo. A ese momento se iban realizando todo tipo de análisis descriptivos de la enfermedad, y aquí tenemos un ejemplo de cómo se iba cerrando el virus, dónde se iban diagnosticando los lugares, cómo se iba graficando, amplificando el cierre de la circulación viral en el país para el año 2012, lo cual fue reforzado en 2013, 14, 15, hasta que se dio la declaración de libre de peste porcina clásica. El Laboratorio Nacional de Sanidad Animal implementó o reforzó los diagnósticos de ELISA, captura de anticuerpo, captura de antígeno, las pruebas virológicas como PCR para peste porcina clásica, pero también se tuvieron que realizar la implementación del diagnóstico para las pruebas para las enfermedades diferenciales con la peste porcina clásica, como lo puede haber sido la peste porcina africana, FIR, Zaujeski, gastroenteritis transmitible, entre otras. Se dio la cultura de la atención a denuncias. En esta etapa se atendía todas aquellas denuncias de sospecha de enfermedad en poblaciones porcinas, ya fueran a nivel de traspatio o a nivel de explotaciones. Toda aquella denuncia que había llegado a las autoridades oficiales era atendida de carácter obligatorio con un examen clínico y por lo general también se complementaba con pruebas de laboratorio, todas, ya que, como se ha mencionado, la peste porcina clásica es una enfermedad que es multisistémica y es diferencial de muchas otras. Hablando de la fase de erradicación, ahora vamos a ver todas las acciones que se realizaron en Guatemala para poder declarar a Guatemala libre de peste porcina clásica en agosto de 2015. Todas aquellas acciones que tuvieron que ver con la vacuna, con la normativa, con la vigilancia, con la elaboración del dossier, la vinculación con los organismos internacionales y socios comerciales y cualquier otro agente que jugó un papel clave para la erradicación de la peste porcina clásica en Guatemala. Para esto vamos a ver las acciones que se realizaron para la revisión y actualización de normativa, para la vigilancia epidemiológica activa y pasiva,
el fortalecimiento del diagnóstico, la estrategia de retiro de la vacuna, los estudios epidemiológicos para determinar presencia o ausencia de enfermedades a través de la fórmula de Cannon y Robb, a través de estudios serológicos, estudios virológicos, estudios realizados en tejidos, y la elaboración del dossier de autodeclaración y la comunicación con los organismos internacionales de referencia y socios comerciales. Entre las estrategias que se utilizaron para el retiro de la vacuna fue, primero, el cierre de importaciones. Afortunadamente, en la región mesoamericana solamente había un productor de vacunas cerca de Guatemala, que era México. Se solicitó a México que dejara de producir vacuna y que dejara de hacer exportaciones para Guatemala para que se desabastezca, para que en algún momento la vacuna estuviera agotada en el territorio y ya no se pudiera conseguir más. Se prohibieron los ingresos de cualquier otro lado del mundo de este tipo de vacuna y se pactó una fecha de común acuerdo con los porcicultores privados y el Estado para el cierre de ventas de la vacuna, para que ya no se pudiera distribuir más en todo el país. Y se realizó una campaña de concientización para los productores, indicando que a partir de esta etapa del programa de control y erradicación, todo aquel anticuerpo presente de la enfermedad podría ser catalogado como sospechoso, ya que no iba a haber biológicos circulando en el país, así que se podía atribuir a un desafío de campo. Se dio una actualización del stock de toda la vacuna que quedaba en las unidades productivas y para cuándo las iban a aplicar, para tener el conocimiento de que esos animales podían poseer anticuerpos y no iba a ser por un desafío de campo. Se dio una recolección de la vacuna sobrante en de los almacenes oficiales y oficializados para su posterior destrucción. La vacuna que había sido almacenada en este tipo de locales se colectó y se contrató una empresa dedicada para la destrucción de productos biológicos y se destruyeron alrededor de 50.000 dosis, las cuales ya no iban a ser aplicadas en el programa de control porque ya había finalizado, así que en esta etapa se planeaba el retiro total de la vacuna. Se dio una actualización nuevamente de la normativa. Vean cómo la normativa va evolucionando conforme a los programas de control progresivo. Primero, se tuvo que realizar una normativa de emergencia que permitía la vacuna de forma inmediata. Se dio una nueva actualización donde se permitía la vacunación en todo el territorio nacional. Y ahora se está en la fase de erradicación, se procede a la derogación del acuerdo que permite la vacunación y se crea la prohibición de fabricación y compraventa de vacuna en el territorio nacional para que ya no exista más biológico contra esta enfermedad, ya que estamos en la fase de erradicación. Se incrementan las acciones de vigilancia epidemiológica activa. Se realizan los diseños de muestreo serológico, los cuales estaban encaminados a detectar ausencia de anticuerpos, ya que los criterios de inclusión iban a ser animales no inmunizados, provenientes de piaras no inmunizadas también, así que cualquier indicio de anticuerpos se podía tomar como sospecha. Estos se estuvieron realizando durante todas las etapas del programa de control progresivo y en esta etapa se buscaba que ya no hubieran anticuerpos circulantes. Se tenía en consideración este tipo de animales que eran recién nacidos y no inmunizados, ya que la cobertura de vacunación y la presencia de anticuerpos en un animal inmunizado podía llegar hasta 2 años. Incluso hay estudios que demuestran que la vacuna que se utilizó, que era la PAP 250, puede tener inmunidad hasta 4 años, pero lo que se maneja oficialmente eran 2 años de presencia de anticuerpos después de la última aplicación. Se realizó un diseño de muestreo para tejidos, ya que en el tejido linfoide del organismo es donde se da la replicación del virus de la peste porcina clásica. Y en este estudio se tomó en consideración principalmente las tónsilas, que son prácticamente las amígdalas de los cerdos. En esto fue donde principalmente se enfocó el estudio en los animales de descarte, los animales que ya estaban a final de su etapa productiva, que ya habían
pasado bastante tiempo en lugares donde podía haber habido circulación viral, y aquí iba a ser el lugar determinante para decir, utilizando los criterios estadísticos definidos, para decir si había o no presencia de circulación viral en el país. Se mantuvo la vigilancia en mataderos tecnificados y familiares, muy importante debido a que cualquier presencia de lesiones compatibles era de notificación obligatoria para que se pudiera investigar esa sospecha. Se incrementaron las inspecciones a las explotaciones y evaluaciones de bioseguridad en las granjas porcinas, esto siempre con el fin de evitar al máximo la introducción de la gente a las explotaciones y cualquier otro agente, ya que la bioseguridad nos sirve para prevenir cualquier tipo de amenaza que esté afectando la explotación. Con respecto a la vigilancia epidemiológica pasiva, como ya les hemos comentado, seguía la creación de la cultura y de notificación y sensibilización del programa, ahora más que nunca, debido a que estábamos retirando la vacuna, que era uno de los factores protectores para la peste porcina clásica, así que necesitábamos la mayor cooperación de todos los actores posibles para poder atender alguna posible sospecha. Se seguían con las cuñas radiales en las principales cadenas del país y se seguían traduciendo a los diferentes idiomas mayas, se siguió con los materiales, incluso se hizo participación mucho en las escuelas rurales, donde a los niños se les daban incluso cuadernos, donde estaban las lesiones compatibles y que cumplieran su papel de ver los animales en su casa y si veían algo sospechoso se lo notificaran a sus maestros, los cuales los maestros ya habían sido sensibilizados por el programa y podían notificar a las autoridades que había una sospecha de enfermedad en el área que ellos de acción de estos maestros. Se realizaron estudios epidemiológicos. Como ya les comenté, se realizaron los diseños de muestreo para la vigilancia activa, utilizando muestreos aleatorios e incluso muestreos dirigidos en las zonas de riesgo de principal interés, donde se podía conocer que habían mercados, donde había mayor población porcina, donde había cualquier tipo de lugares de alto riesgo para que se pudiera haber mantenido o escondido el virus en estos lugares. Los estudios eran de carácter nacional, se realizaban semestralmente y se hacían los consolidados anuales de cómo había sido el comportamiento del virus en el país. Siempre se buscaba que los estudios tuvieran el 95% de confianza. Se utilizó la fórmula de Cannon y Rowe para presencia o ausencia de enfermedades y como esta campana lo ejemplifica, aquí es donde la población que nosotros queríamos llegar, un 95% de toda la población muestreada para determinar si había o no presencia. Entonces, cumpliendo esto, utilizando las pruebas, determinando su sensibilidad y su especificidad, se pudo llegar a la conclusión de que no existía circulación viral en ese momento en el país. Entonces, a partir de los estudios epidemiológicos, sumado a los resultados de laboratorio y a toda la vigilancia que se había realizado desde que fue la emergencia en 2011, se podía concluir que ya no había circulación y por lo tanto se procedía a la elaboración del dossier de autodeclaración. Se hizo en conjunto con la participación del sector privado, la academia, y la creación de la Comisión Técnica Nacional Porcina, los cuales participaron en la elaboración de esto y la revisión del mismo para que tuviera validez. Fue de carácter oficial, elaborado por los servicios veterinarios y posteriormente, para su reconocimiento, se elaboraron los dosieres para presentarlos a la OIE y ante los socios comerciales para que se pudieran dar las oportunidades de apertura del comercio nuevamente entre los países, para que Guatemala pudiera volver a exportar productos y isoproductos de origen porcino sin riesgo de contaminar a otros de la peste porcina clásica. Y por último, se dio el seguimiento
de la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en todo el territorio nacional de manera permanente. La vigilancia debe ser constante, permanente, para evitar que pueda aparecer el virus repentinamente y afectar nuevamente al país de la manera que lo hizo en noviembre de 2011. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Mi nombre es Edgar Bailey y muchas gracias.